Profesor, compañeros, tengan muy buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. En esta ocasión el equipo compuesto por Alison, Gustavo, Cristian y Denise, quien les habla, les vamos a presentar la teoría, la disciplina del sombrero blanco. El sombrero blanco nos lleva a analizar las situaciones separando hechos y cifras con la finalidad de trazar un mapa y luego definir la ruta a seguir. Es bastante difícil. Habitualmente se mezclan estos hechos y cifras con la finalidad de argumentar alguna idea que tenemos preexistente o que se está generando en el momento de una situación específica. Es por eso que el sombrero blanco nos obliga a analizar estos hechos y cifras de una forma objetiva, de una forma neutral. Entonces lleva al pensador a separar en su mente los hechos y separarlos completamente de interpretaciones. Es fundamental para poder tomar decisiones asertivas. Ahora los dejo con nuestra compañera Alison Cortés. Buenos días, compañeras, compañeros, profesor. Espero que este sombrero blanco me acompañe y comentarles que el sombrero blanco es información pura y nos explica los hechos o cifras del entorno. Los participantes hacen declaraciones de hecho y que en la práctica se establece una especie de sistema doble que son los hechos creídos y los hechos verificados. Este sombrero se enfoca netamente en la información disponible que abarca todos los hechos y cifras comprobables. El pensamiento del sombrero blanco puede incluir datos subjetivos como los sentimientos u opiniones de otras personas, siempre y cuando se presenten como tal. Un ejemplo para que sea más claro y lo puedan entender podría ser que Francisca odia trabajar en ese departamento o María piensa que eso no se venderá. De esta forma podemos incluir hechos creídos, pero en este caso se debe dejar en claro que son hechos de segunda clase. Crees que es un hecho, pero todavía no se ha verificado por completo. Ejemplos de esto también serían, una vez leí que, o creo tener razón al decir que. Permitir la referencia a hechos que no están comprobados no significa que el sombrero blanco abra el camino a rumores o especulaciones, en las medidas que esos datos tienen una función limitada de hipótesis, únicamente podrán utilizarse como base para una decisión cuando hayan sido previamente corroborados. La veracidad de la información aportada es algo difícil de comprobar. Este sombrero de naturaleza netamente práctica permite que se plantee toda la información disponible, si bien exige que en cada caso se formule adecuadamente el grado de certeza o de incertidumbre que acompaña a cada hecho. No se trata entonces de expresar opiniones o deseos, sino de plantear todo lo que puede ser cierto y comprobable, dejando claro el nivel de certidumbre que envuelve a cada hecho. El pensador de sombrero blanco es objetivo, como el cartógrafo. Se limita a trazar un mapa tan fidedigno como le sea posible. Por el momento ignora el uso que tendrá esa información. Así que eso, compañero, lo dejo con mi compañero Gustavo. Bueno, dentro del capítulo del sombrero blanco está subdividido por la información del estilo japonés, y esta nos muestra como un debate sobre, o nos muestra cómo es una discusión y la argumentación en la cultura japonesa y la cultura de Occidente. Los japoneses nunca adquirieron la costumbre de Occidente de la discusión. El autor infiere que es por un asunto de cultura de Oriente, del respeto hacia los demás, del escuchar, etc. En una reunión de estilo occidental, los participantes ya tienen ya preconcebido su punto de vista, y la conclusión es que quieren que los demás la acepten. Van debatiendo y tratando de imponer su verdad al otro o persuadir. Mientras que la cultura japonesa, estas reuniones son sin ideas ya preconcebidas, sino que el propósito de esta es escuchar. La noción de Occidente es que las ideas se cincelan como
golpe de argumento, machacando argumentos, tratando de persuadir. Mientras que la noción japonesa de la idea es que estas surgen como semillas, como pequeños brotes que van construyendo una verdad o una discusión. Y después viene subdividido también con el subcapítulo que se llama Hechos, Verdades y Filósofos, que es como la parte más densa de este capítulo. Y lo que nos propone el autor es cuán verdadero es un hecho. Y después nos dice que la verdad no está íntimamente como relacionada con los hechos, sino que se van deconstruyendo mediante las palabras, mediante la filosofía. Nos cita un ejemplo, nos dice que si uno en la vida, por ejemplo, ha visto solo cisnes blancos, uno da como por hecho de que la totalidad de los cisnes son blancos, y esto se rompe hasta que aparece un cisne negro. Entonces surge de ahí, tratando de justificar esta inflexibilidad del sombrero blanco, surge como salvavidas las palabras. Por ejemplo, la palabra en general, a menudo, comúnmente, que surgen como salvavidas a esta manera tan rígida, tan neutra y objetiva de la argumentación del sombrero blanco. Y nos propone que hasta qué punto llega este sombrero blanco, esta objetividad, esta neutralidad. Nos da ejemplos con oraciones. Por ejemplo, dice el libro, el sarampión suele ser inofensivo, pero a veces deviene con efectos secundarios como una infección al oído, o en muy raros casos se podría dar una encefalitis después de una vacunación. Y ahora los dejo con Cristian, que nos va a hablar más sobre este tema. Así es, Gustavo. El autor nos está invitando a ser conscientes de que al proporcionar datos basados en nuestro bagaje o en nuestros estudios o en nuestra experiencia, aún podría ser que no conociéramos la totalidad de las verdades y hechos. Si queremos entregar información como si fueran datos de computador, debemos asumir primero cierto grado de ignorancia de las cosas y tratando de apartar los aspectos del tipo sensación, porque las sensaciones corresponden a otro sombrero. Para esto, para el sombrero blanco, es clave el lenguaje, porque con él construimos afirmaciones que reflejan los datos. Es muy distinto decir que todos los cisnes son blancos a decir que todos los cisnes que yo he visto son blancos. Entonces, si tratamos de otorgar información neutral, seamos responsables con nuestras afirmaciones. Que cada palabra que utilicemos quiera decir exactamente lo que queremos decir y que cumpla con el objetivo de neutralidad del sombrero blanco que nos ponemos. En resumen, cuando se usa el sombrero blanco, el pensador debería imitar una computadora. Y así como es importante el uso del lenguaje, es igualmente importante que las preguntas que hagamos sean las correctas, que sean suficientemente explícitas y acotadas a la información que solicitamos. Y si se trata de información, hay hechos verificados y probados que son de primera clase. Y los hechos de segunda clase son aquellos que se cree que son verdaderos, pero que no han sido totalmente verificados. Tenemos que estar atentos para identificar uno del otro, porque los de primera son más confiables a los de segunda. Y para diferenciar los hechos de primera de los de segunda, la credibilidad de ellos varía en su probabilidad. Algo que es siempre verdadero es más confiable que algo que es verdadero en general, o verdadero a veces, o verdadero casi nunca. Esta clase de información probabilística se puede presentar con el sombrero blanco siempre que se use el marco apropiado para indicar el grado de probabilidad. Entonces, el pensamiento de sombrero blanco es una disciplina, porque el pensador se esfuerza por ser neutral y lo más objetivo posible al presentar la información. Y finalmente,
El sombrero blanco, o ausente de color, lo es porque indica neutralidad. Eso es.